Bueno, shalom a todos. Shalom. Baruch Hashem, que podemos estar acá y compartir con los hermanos de Gainesville. ¿Verdad? Qué bueno estos días que hemos pasado estudiando la Torá, estudiando temas hermosos con nuestro rabino. De verdad que ha sido un tiempo muy especial todo lo que hemos podido vivir. ¿Okay? Vamos a poner este tiempo en las manos de Hashem. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Hashem, que el Eterno tenga el control de todas las cosas. Rabino Shabbat Shamayim, gracias Padre por la bendición que nos has dado de poder estar acá, Hashem, para estudiar tu Torah. Queremos pedirte, Padre, que tomes el control de todo en este lugar, especial de nuestros pensamientos, Padre Eterno. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder recibir tu Torah. Siembra tu palabra en nuestras vidas, Padre Eterno, y que podamos ser una tierra fértil para que tu Torah dé fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Bendícenos a todos los que estamos acá en esta noche y aquellos que no han podido venir, guárdales, líbrales, llénales de tu bendición, protégeles en todo momento, Abba Kadosh. Gracias por todas las cosas que tú haces, por los méritos de tu Sadik. Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, quisiera tocar en esta oportunidad un tema basado en la parashá de esta semana, en la sidra de la porción semanal que estaremos estudiando este próximo Shabbat. Ya estamos prácticamente en Erev Shabbat. Ya los preparativos para este día festivo ya se hacen sentir. Ya se hacen sentir. Bendito sea Hashem por eso. Y esta porción que vamos a estudiar hoy se encuentra en la sidra de Shemot, o en la parashá Shemot, que es la primera porción precisamente del libro que tiene el mismo nombre en hebreo, Shemot, y que es conocido como el libro del Éxodo, debido a que el acontecimiento principal que narra este libro es precisamente lo que llamamos en hebreo Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. ¿Ok? Y hay muchas cosas interesantes que la Torah nos muestra en esta sidra, en esta porción semanal, y quisiera poder compartirla con ustedes en este tiempo que vamos a estar acá. Y bueno, por ahí preguntaban algunos si va a haber un tiempo de preguntas. Bueno, si Hashem lo permite y al final hay tiempo, con mucho gusto. Si no, en otra oportunidad. ¿Okay? Pero todo está en las manos de Hashem. Bueno, el libro de Shemot, que literalmente significa nombres, mientras que en griego se conoce como Éxodos, referencia al éxodo de Egipto. En hebreo el libro se conoce como Shemot, que significa nombres, por causa de las primeras palabras con que comienza este libro. En hebreo dice, El Shemot Bene Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Jabaim Israima, que llegaron a Egipto, que vinieron a Egipto. Y comienza a hablar de cada uno de las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Pero el tema que quisiera tocar en esta oportunidad es el tema del nacimiento de Moshe Rabbeinu, Moisés, nuestro maestro. ¿Ok? El tema de Moshe Rabbeinu. Dice la Torá en el capítulo 2 del libro de Shemot: y un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo muy hermoso, a quien escondió por 3 meses. Y dio a luz un hijo muy hermoso, dice la Torá, a quien escondió por 3 meses. La palabra hebrea
que está detrás de la traducción española como hermoso es la palabra hebrea tov. Tov. ¿Ok? Tov. Dice así el texto en hebreo. Betahar, Haisha, Batelet, Ben, Beteret, Oto, Kitov. ¿Ok? Era un niño bueno, literalmente. Aunque la traducción aquí dice un niño hermoso, en hebreo literalmente dice un niño muy bueno. Un niño bueno. No sé cómo dicen otras versiones, que dice por allí la versión que ustedes tienen. Hermoso también. Hermoso. Hermoso, ok. Pero en hebreo aparece la palabra tov. La palabra bueno. Y hay muchas interpretaciones con respecto a nuestro jajamín, con respecto a nuestro sabio, con la palabra tov referida a Moshe Rabbeinu. De hecho, podemos encontrar 7 interpretaciones distintas a la razón por la cual la Torá usa la palabra tov para referirse a Moshe. Hay 7 interpretaciones. Y los sabios utilizan esas 7 distintas interpretaciones en las cuales los jajamín, los rishonim, los primeros sabios interpretaron esta palabra tov para vincularla con las 7 midot, ¿ok? Con las 7 cualidades que tiene Hashem. Es decir, debido a que hay 7 interpretaciones de Moshe Rabbeinu con respecto a por qué él era bueno, y como hay 7 midot, hay 7 cualidades de Hashem, entonces los sabios posteriores unificaron estos dos conceptos para que sean de gran bendición para cada uno de nosotros. Y es lo que quiero compartirles durante esta noche. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta aquí, no? 7 interpretaciones con respecto a por qué la Torá llama que Moshe era tov, que Moshe era bueno. Y a su vez tenemos por otro lado 7 cualidades, 7 midot, 7 características de Hashem, y vamos a vincular cada una de estas interpretaciones con estas cualidades de Hashem, de estas midot que todos somos llamados a guardar. En primer lugar, ¿cuáles son esas 7 cualidades de Hashem? A ver, ¿alguien las conoce? ¿Cómo? Bondad, que en hebreo se dice Chesed. ¿Ok? Bondad, que en hebreo se dice Chesed. ¿Cuál sería otra de las cualidades? A ver. ¿Cuál más? ¿Quién da más? Hay otra cualidad que se conoce como Geburah, que es fuerza. Hay otra cualidad que se conoce como Tiferet, que es esplendor o belleza. Hay otra cualidad que se conoce como Hot, que podríamos traducirla, hay muchas traducciones con respecto a la palabra hebrea Hot. A veces se traduce como humildad, ¿ok? Como humildad. ¿Pero esa viene siendo la misma con Jotma? No, Hotma ya es sabiduría, ¿ok? Pero no es una cualidad, ¿ok? El Hot se escribe con la letra Het, con la Vav y con la Dalet. Hot, ¿ok? Luego tenemos la cuarta, sería Netzach, que normalmente se traduce como victoria. Finalmente, no, esa sería la quinta, perdón. La sexta sería Yexot, con la cual se traduce como el fundamento. Y la 7 cualidad es Malchut, la cual se traduce como reinado. ¿Ok? Esas son las 7 cualidades de Hashem: Chesed, Geburah, Tiferet, Hod, Netzat, Yexot y Malchut. ¿Ok?
Son las 7 cualidades. Ahora, ¿cómo podemos vincular estas 7 cualidades con la vida de Moshe Rabbeinu, al cual la Torah lo llama Tov? En primer lugar, nuestro Jajamim enseña lo siguiente, y esto es algo importante. La primera vez que aparece la palabra hebrea Tov en las Escrituras es cuando surge la aparición de la luz en el libro de Bereshit. Vamos a buscar un momento Génesis capítulo 1. Aunque todos nos conocemos bien ese texto, vamos a leerlo de todo modo de la Torah. Dice, Bereshit bara Elohim et Hashamay v'haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Elohim, Yehior, que haya luz, y hubo luz. Y el verso 4 nos dice, y Elohim vio que la luz era buena. Y en hebreo aparece la expresión, Vayaré Elohim et Haor ki tov. ¿Ok? Ahí es la primera vez donde aparece la palabra Tov en las Escrituras. Vio Elohim que la luz era buena. Por lo tanto, nuestros sabios comentan de por qué razón entonces la madre de Moshe Rabbeinu vio que él era un niño Tov. ¿Cuál fue la razón? Y según nuestros sabios, esta primera interpretación es porque vio a Moshe rodeado de luz. Cuando ella vio que el niño nació y había una aurora de luz, estaba rodeado de luz de este niño, entonces ella dijo, este niño es Tov, es bueno. Por causa de la luz que cubría el cuerpo de Moshe Rabbeinu en el momento que nació. De ahí sale que dicen cuando nació Moshe que iluminó, en su casa fue iluminada con una luz. Con una luz. Hubo una luz allí, y por esa luz que había en la casa de Yochebed, por esa razón ella llamó a que Moshe era Tov, que era bueno. ¿Ok? Porque recordemos que dice aquí la Torah que ella fue, la mujer lo concibió de luz y vio que él era hermoso, y por lo tanto lo escondió ella 3 meses porque él era bueno, él era Tov. Había una luz especial en el nacimiento de Moshe Rabbeinu. Y esa luz, nuestros sabios la identifican con la cualidad de Chesed, con la bondad, con la cualidad de Chesed. Cuando nosotros somos bondadosos, entonces nosotros irradiamos luz. Muchas veces el Rebbe, nuestro santo maestro, vinculó la luz con las buenas acciones que nosotros realizamos. Cuando tú haces una buena acción, tú estás irradiando luz. Y por esa razón nuestros sabios vinculan Chesed con esta primera interpretación que dieron nuestros sabios primeros, Jajamim Rishonim, nuestros sabios primeros, con respecto a por qué Moshe era bueno. Por lo tanto, de esta manera nuestros sabios muestran de que la cualidad de Chesed, la midá de Chesed estaba presente en la vida de Moshe, porque él en sí era luz, estaba rodeado de luz. ¿Están conmigo? Baruch Hashem. ¿Cuál es la segunda entonces interpretación? Para poder vincularlo con la segunda midá, o con la segunda cualidad de Hashem. Bueno, la segunda interpretación que dan nuestros sabios es que ella vio que era un hijo fuerte, que era un niño fuerte, y por eso lo llamó que era bueno. Déjame decir algo, según lo que enseñan nuestros sabios, Moshe fue 7 mesino, es decir, nació a los 7 meses de haber sido concebido. No fue un niño que tuvo 9 meses como todos los niños, sino que fue un niño donde el parto se adelantó.
y por lo tanto estuvo 7 meses en el vientre de su madre solamente. Y eso preocupaba la vida de Yochebed, la madre de Moshe. Porque normalmente un niño que nace antes del tiempo es un niño que nace débil. Es un niño que hay que darle un cuidado especial. Por lo tanto, que el niño haya nacido antes del tiempo y haya nacido fuerte y vigoroso, por esa razón, cuando Yochebed vio que el niño estaba fuerte, lo llamó que él era bueno. Por causa de la fuerza que él tenía. Además, nuestros sabios resaltan no solamente el hecho de que Moshe tenía 7 meses cuando nació, de haber sido concebido, sino que también su madre era una mujer de edad avanzada. 170 años tenía Yochebed cuando dio a luz a Moshe Rabbeinu. Era una mujer de edad avanzada. Y por lo tanto, que el niño, con todas estas cosas en contra de él, haya nacido fuerte, es una de las razones por la cual su madre lo llamó bueno. Recordemos que, según nuestros sabios, Yochebed nació en el mismo instante que los hijos de Israel entraron a la tierra de Egipto cuando vino Jacob con su familia a residir en Egipto. Por lo tanto, si ella nació en el momento cuando Jacob y su familia decidieron asentarse en Egipto, si ella nació en el camino, por lo tanto, la edad que tuvo ella al momento de que naciera Moshe es una edad avanzada, 170 años. Dice nuestro Jajamín que tenía al momento de que nació Moshe. ¿Por qué entonces llamó a ella bueno según la segunda interpretación? Por causa de la fuerza que tenía el bebé al momento que nació. Y esto, sin lugar a duda, nosotros lo vinculamos con la Sefirá de Geburah, de fuerza, de poder. Por lo tanto, así como Chesed estuvo presente en la vida de Moshe Rabbeinu, Geburah, la segunda cualidad de Hashem, también estaba presente en Moshe Rabbeinu. Y por eso su madre lo llamó bueno. Top. ¿Están conmigo? Baruch Hashem. ¿Cuál es entonces la tercera interpretación? Bueno, la tercera interpretación está basada más en su sentido literal, en su sentido peshat, tal como lo expresan los traductores al momento de traducir la palabra bueno. Es decir, ¿por qué ella llamó al niño que era bueno? Porque era hermoso. Era de un hermoso parecer. ¿Ok? Y cuando ella vio la hermosura del niño, la apariencia hermosa que había en el niño, entonces ella lo llamó Tov, lo llamó bueno. ¿Están conmigo? Esa es entonces la tercera interpretación. Y por lo tanto, esta interpretación la vinculamos con la Sefirá o con la midá de Tiferet, que es hermosura, esplendor, belleza. ¿Ok? Por lo tanto, así como estuvo presente la primera Sefirá o la primera midá, así como estuvo presente la segunda midá, así como estuvo presente la tercera midá, la cuarta midá también está presente en la vida de Moshe. ¿Cuál es entonces la cuarta midá? La cuarta midá no tiene mucho que ver con lo que ella vio en ese momento físicamente, sino como tiene que ver más con lo que el niño pudiera llegar a ser. En otras palabras, cuando Yochebed vio a Moshe Rabbeinu, se dijo para ella misma, este niño es bueno para la profecía. ¿Por qué lo llamó Tov? ¿Por qué lo llamó bueno? Porque ella se dijo, el niño es bueno para la profecía, para la neviá. Y por esa razón,
ella lo llama bueno, ella lo llama Tov, porque el niño es bueno para algo. Es decir, para la función que él llegaría a realizar en un futuro, y eso lo percibió ella proféticamente. Cuando ella percibe eso proféticamente, entonces dice de Moshe, él es Tov, es bueno para la profecía. Y eso lo vincula nuestro Jajamín con la midá de Nexat, que es victoria. El niño es bueno para algo. Es bueno para realizar una función específica. Y por eso vinculan nuestros sabios entonces Nexat con esta cuarta interpretación. La quinta interpretación que dan nuestros sabios con respecto a por qué el niño era bueno es que Yocheved, su madre, como su hermana Miriam, la hermana de Moshe, era profeta. Recordemos que Miriam era profeta, era profetisa. En el mismo momento en que Moshe nació, su hermana profetizó de que Moshe sería el redentor de Israel. El redentor de Israel. Y por esa razón, por causa de la profecía que Miriam hizo sobre Moshe Rabbeinu de que él sería el redentor, su madre entonces lo llamó bueno, también por una función que él realizaría. Es decir, no solamente porque él sería profeta, sino porque además de que sería profeta, entonces él sería el Goel de Israel. Y esa interpretación nuestros sabios la vinculan con la sefirá de Jot. ¿Ok? Con la sefirá de Jot. Nos quedan dos sefirot que son Yexot y Malchut, fundamento y soberanía, reinado o liderazgo. Con respecto a la sexta interpretación, enseñan nuestros sabios de que Moshe nació circuncidado. Nació circuncidado. No hubo falta de hacerle el Brit Milá porque desde su nacimiento ya el niño nació circuncidado. Por lo tanto, por esa razón, porque el niño nació circuncidado, entonces vinculan nuestros sabios el hecho de que Moshe nació circuncidado con la midá de Yexot, que es fundamento. Recordemos algo, ¿tenemos el marcador por allí o todavía no? Vamos a ver si podemos hacer un dibujito un momento. ¿Ah? No, aquí la colocamos en algo. Yo la sostengo aquí un momentico para hacerle un dibujo. Vamos a... La pizarra está allá en el lado de allá. Con respecto a la mamá de Moshe, si tenía 170 años cuando nació Moshe, entonces la esclavitud, ¿cuánto duró? La esclavitud duró Porque según... unos 60 años quizá. Porque según nuestros sabios, según ella nació cuando entraron a Egipto. Exactamente. Los hijos de Israel, vamos a aprovechar que buscan el marcador. Los hijos de Israel habitaron 210 años en Egipto. 210. 210 años no fueron años de esclavitud, no todos. Después de que Joseph murió, fue que la esclavitud comenzó en Egipto. ¿Ok? Y por lo tanto, algunos discuten cuánto pudo haber sido el periodo de tiempo con respecto a la... Muchas gracias. Con respecto a la esclavitud. Pero quizás estaríamos hablando de un periodo de 100 años en cuanto a lo que pudo haber durado la esclavitud. ¿Ok? Recordemos algo.
cuando nuestros sabios nos hablan de estas midot, ¿ok? Estas midot son establecidas en forma de un cuerpo, ¿ok? Son, digámoslo así, representadas en la forma de un cuerpo humano, vinculadas con la forma de un cuerpo humano. Por ejemplo, cuando nuestros hajamim hablan de las 10 sefirot, ahorita estamos hablando de las 7 cualidades, pero de esas 10 sefirot, 7 se manifiestan como cualidades, ¿ok? Y las otras 3 no son vistas como midot, sino son vistas como otra cosa que vamos a explicar más adelante. La primera es Keter. A ver si el otro raya un poquito mejor. Ya están secos. Ya están secos. ¿No tienes alcohol? Alcohol. Sí. Se les está permitido. Los Vamos a ver si destaparon. le echamos un poquito de... ¿Eres? No, ese Sammy menos. se queda. Ese menos. A ver, Entonces, Keter sería... A ver, se mira un poquito. Este sí quisiera rayar. No. Este puede alcohol. Vamos a pasarle ahí al... Bueno, ya no hemos comprado eso. Keter es colocada como la cabeza. ¿Ok? Keter significa corona y es la primera de las sefirot. ¿Ok? La cabeza de las sefirot. Luego tenemos Jochma y Binah. ¿Ok? Jochma y Binah que son colocadas acá, como decir, quizás el pectoral, el pecho de la persona. ¿Ok? Jochma y Binah. Y luego se coloca Tiferet y Geburah como los brazos. La medida de Tiferet y la medida de Geburah como los brazos. Nexar y Jod vienen a representar las piernas. ¿Ok? Vienen a representar las piernas. Yexod, que es fundamento, que es la que estamos hablando ahorita, y por eso quería hacer este dibujo. Yexod representa el pacto, es decir, el miembro del hombre, que es el fundamento, ya que el fundamento del judaísmo es el Brit Milá, ¿ok? La señal del Brit Milá, y por lo tanto Yexod es colocada como representando el miembro, que es la señal del pacto, el Brit Milá, la circuncisión. Por eso decía yo que una de las razones entonces por lo cual Yochebed dijo que él era bueno fue porque el niño nació circuncidado. Adán fue creado circuncidado. Y según nuestros sabios, grandes sadiquín nacieron ya circuncidados. Cuando Hashem tenía un propósito especial con ellos. Nacieron circuncidados. Era una señal. Era una señal. entonces cuando se habla de los otros incircuncidados, también quiere decir que sí fue físicamente. ¿Quién los Porque el otro pasa que tenés Jacob, ¿no? También el que pasa que dice que nació circuncidado. circuncidados? Ahora Moshe, Adán. Exactamente. Pero el resto sí tuvieron que sus padres cumplir la misma. Pero bueno, Pero cuando Hashem tiene un propósito especial con alguien, entonces Hashem hace que esa persona nazca circuncidada. Porque yo cuando miraba eso, bueno, por los estudiosos, el Midrash se mete mucho en eso. Pensé que era algo como la que vienen diciendo del corazón, la que hace Hashem. Me imaginaba yo también esta así, por eso te pregunto que si era físico, o sea, si era físico. Según los sabios era físico. O sea, Era algo que era una señal visible. ¿Ok? La del corazón no se Era una- ve. ahora, en un sentido de interpretación, se pudiera interpretar que nacieron con un corazón bueno, en el sentido de que su corazón fue circuncidado desde que nacieron. ¿Ok? Pero aquí cuando nuestros sabios dicen que el niño nació circuncidado, está hablando de físicamente, es decir, sin el prepucio. Y por lo tanto, esa era una señal visible. ¿Ok? Una señal visible. Bueno, si no llega el marcador, no importa.
Lo que yo quería con el marcador y poder dibujarles acá un poco, era que Yesod entonces es ubicado como en la parte A del lo cuerpo, es ubicada como A lo mejor si lo hace un poquito grande, a lo mejor se alcanza a ver. Ok, podemos hacerlo acá en el papel, a ver. Bueno, No, pero usted quiere que se le quede Sí. Ya debe que me la deja. Por un lado, arriba tenemos Keter. Ándale, Sí, sí. Pruébalo a ver. ahí está. Ahí está, ¿eh? Un tantito. Ya está chorrido. Hasta ya está escurriendo. Ya te escurre y todo. Vamos a ver. Térmelo para darme un poquito. Dame un poquito. Ahí hay una servilleta también. Dijimos que esta primera que simboliza la cabeza, ok, representa la sefirá de Keter. Ok. Luego tenemos Jochma y Binah. Jochma y Binah. Luego tenemos, ya se está acabando ya. Ya lo volteé a ver. Luego tenemos Tiferet y Geburah como los brazos. Estamos viendo, ¿no? La cabeza, el pectoral, los brazos. Tiferet y Geburah. Luego tenemos las piernas que vienen a ser Hod y Nexat. Y Yesod es ubicado como el miembro, es decir, la señal del pacto, el Brit Milá, es Yesod. ¿Ok? En esa manera, entonces, nuestros sabios dibujan la sefirot. De todos modos, ustedes pueden buscarla por internet, alguna imagen un poquito más bonita que la mía, ¿ok? Pero lo que quería mostrar entonces era que Yesod está ubicada precisamente en el miembro. ¿Por qué? Porque viene a representar, recordemos que Yesod significa el fundamento y viene entonces a representar la señal del Brit Milá. Por lo tanto, cuando esta interpretación nos enseña y nos dice que Moshe Rabbeinu nació circuncidado, por esa razón su madre dijo sobre él que era bueno, vinculando, queriendo decir entonces que la sefirá o que la midad de Yesod también estaba presente en la vida de Moshe. ¿Ven conmigo? Y finalmente tenemos Malchut, que es soberanía, el reinado. ¿Cuál es entonces la última interpretación con respecto a Moshe? Que viene a ser entonces Malchut. Nuestros sabios enseñan que cuando Yochebed dijo que Moshe era bueno, Tov, ella lo llamó Tov, es decir, ese es el nombre que ella puso sobre él. ¿Ok? Ella llamó a Moshe, lo llamó Tov, lo llamó bueno. El nombre que ella le puso al niño. Ella no le puso el nombre de Moshe. Recordemos que fue la hija del faraón, Batia, la que le dio el nombre de Moshe. Eso lo leemos en la Torá, dice la mujer, y bueno, vamos a leerlo vamos a contextualizarlo. La hija del faraón tomó al niño, okay, del río, lo sacaron del río porque su madre lo había colocado en una canasta. Y entonces dice a partir del versículo 9 del capítulo 2 de Shemot, y le dijo la hija del faraón, toma este niño, críamelo y te daré tu salario. La mujer entonces tomó al niño y lo amamantó. Así el niño fue creciendo hasta que un día lo llevó a la hija del faraón y fue para ella como un hijo y le dio el nombre de Moisés, Moshe. ¿Quién fue entonces que le dio el nombre de Moshe?
La hija de Faraón. la hija del faraón. Cuando se lo trajeron después de haber estado 3 meses o quizás 6 meses amamantándolo, porque como ella no lo dio a luz, ella no podía amamantarlo. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella tomó a una sierva para que lo amamantara, y según nuestro sabio era la misma madre de Moshe Rabbeinu, era Yochebed, la que tomó para que ella lo estuviera amamantando por un periodo de 3 a 6 meses. Cuando el niño entonces fue amamantado por este periodo de tiempo, esta mujer se lo volvió a traer a Batia, la hija del faraón, la cual lo tomó como su hijo y le colocó entonces el nombre de Moshe. ¿Ok? De Moshe. Algunos dicen que lo estuvo amamantando 3 años. ¿Ok? Que fue el tiempo que duró este niño con su madre. Con su madre verdadera fueron 3 años. ¿Ok? Otros dicen que 1 año. Pero sea como sea el tiempo, lo que quiero destacar entonces es que fue Batia, fue la hija de Faraón, la que le colocó el nombre a Moshe de Moshe. Pero su madre verdadera, Yochebed, le colocó a Moshe el nombre de Tov, que significa bueno. ¿Ok? ¿Y qué tiene esto de importante? Hay 2 discusiones con respecto a nuestro jajamín, con respecto al nombre que le puso su madre. Uno que fue Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que realmente Yochebed le colocó el nombre de Tov, tal como está escrito aquí. Ese fue el nombre que le colocó, Tov. Otros dicen que le colocó el nombre de Tobía, agregándole a la palabra Tov, agregándole la Yud y la Hei del nombre sagrado. ¿Ok? Si a Tov le agrega al final la Yud y la Hei del nombre de Hashem, entonces el nombre va a sonar Tobía. Y entonces ella no lo llamó Tov, sino Tobía. Pero hay una interpretación maravillosa cuando nosotros unimos estas 2 interpretaciones. Recordemos que en el judaísmo, más de que contradecirse, es complementarse. Cuando un sabio da una interpretación y otro sabio da otra interpretación distinta, lejos de querer contradecir, lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Complementar. Y esto lo vemos entonces cuando nosotros logramos sumar los valores numéricos de la palabra Tov y de la palabra hebrea Tobía. ¿Cuál sería entonces el valor numérico de la palabra Tov? La Tev vale ¿cuánto? La Tev tiene un valor numérico de, vamos a ver, por ahí tienen unas notas. No llega hasta la Tev. No tienen los números. No tienen los números. Ok, pero si cuentas allí, la Tev, ¿qué número, qué letra es? Exactamente tiene que ser la T. La 9ª letra, correcto. La Tev tiene un valor numérico de 9. La Tev tiene un valor numérico de 9. Luego viene la letra Vav. La Vav tiene un valor numérico de ¿cuánto? 22. No, la Vav. La Vav. Es la 6ª letra. Tiene un valor numérico de 6. 9 más 6, ¿cuánto nos va dando? 15. Y finalmente la Bet, con el que termina la palabra Tov, tiene un valor numérico de ¿cuánto? De 2. La Bet es la 2ª letra del alfabeto hebreo. 15 más 2, ¿cuánto sería? 17. Ese es el valor numérico de la palabra Tov, 17. Ahora, la palabra Tobía, ok, que es la misma palabra Tov, pero con 2 letras agregadas,
tiene un valor numérico de 17 más la Yud que vale 10. ¿Cuánto sería? 27. Y finalmente la Hei vale 5. 27 más 5, ¿cuánto sería? 32. El nombre Tobía tiene un valor numérico de 32. Y el nombre Tov tiene un valor numérico de 17. Si nosotros sumamos 17, que es el valor numérico de Tov, más 32, que es el valor numérico de Tobía, ¿cuánto nos da? 49. ¿Cuánto? 49. 49. ¿Y qué importancia tiene el valor numérico de 49? Es la cuenta de Homer. Está relacionado con la cuenta del Homer. Después que nosotros celebramos Pesach, nosotros contamos 49 días. Vamos contando 49 días para celebrar la fiesta de Shavuot. Y ese periodo de 49 días, que es conocido como Sefirah HaOmer, es un proceso de elevación espiritual para poder estar apto para recibir la Torah. Pero los 49 días no son más que 7 semanas de 7 días. 7 semanas por 7 días, ¿cuánto da? 49. Y si nosotros hablamos de que hay 7 midot, 7 cualidades, y vinculamos cada una de esas cualidades con sus otras compañeras, nos van a dar 49, ¿cómo podría ser la palabra? 49 conexiones, no se me viene otra palabra ahorita en la mente, no es la palabra más idónea, pero vamos a decir 49 conexiones. Voy a ponerlo así, voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son las 7 cualidades? Vamos a repetirlo otra vez, a ver si las aprendimos. En primer lugar, Hesed. En segundo lugar, Geburah. En tercer lugar, Tiferet. En cuarto lugar, Nexat. En quinto lugar, Yexot. En sexto lugar, Jot. En sexto lugar, Yexot. Y por último, Malhut. Si nosotros tomamos la primera sefirá, que es Hesed, y la comenzamos a vincular con el resto de las cualidades, entonces, en primer lugar, estaríamos vinculando Hesed en Hesed, bondad en la bondad. Podríamos decir posiciones también. Luego, entonces, nosotros vamos a vincular Hesed con Geburah, es decir, la bondad en la disciplina. Luego nosotros vinculamos Hesed con Tiferet, es decir, la bondad en la armonía. Luego nosotros usamos Hesed en Nexat, la bondad en la victoria. Y así sucesivamente nosotros vamos haciendo las vinculaciones. Si en cada sefirá nosotros la vinculamos con su compañera, al final tendremos 49 vinculaciones, que es el valor numérico de la palabra Tov y Tobía juntos. En otras palabras, en Moshe estaban presentes no solamente las 7 midot, sino las midot vinculadas unas con las otras. Y eso hacían de Moshe Rabbeinu un hombre de un carácter de liderazgo, donde pudiera establecerse la sefirá de Malhut, un hombre de liderazgo. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia. Déjame decirles algo que era el punto donde yo quería llegar. Las escrituras nos hablan de distintos roles de Mashiach.
y dependiendo de las diferentes circunstancias y periodos que vivamos como pueblo de Israel, nuestra concepción de Mashiach va a ir cambiando durante el tiempo. Por ejemplo, quizás hace 2000 años se esperaba de Mashiach como un potente guerrero que viniera en un caballo con una espada. Pero si hoy Mashiach viene en un caballo con una espada, va a ser visto como un ridículo. Hoy nosotros no esperamos que Mashiach sea un hombre guerrero con un caballo y una espada. Quizá hoy en día nosotros tenemos una concepción de Mashiach como un hombre con un liderazgo extraordinario que convenza al mundo con sus palabras, pero no un hombre que pelea con una espada. Hace 2000 años sí podíamos esperar un hombre con una espada, pero hoy en día es absurdo. Por lo tanto, la concepción de Mashiach es una concepción que ha venido cambiando en nuestro pueblo Israel. Y así como la concepción de Mashiach ha venido cambiando, yo cuando meditaba en esto que iba a hablar, me imaginaba que quizás la mejor manera en que el hombre se puede quizás recordar a Mashiach o tener hoy en día una visión de cómo es el Mashiach, la plasmó el creador de Matrix. ¿Cuántos vieron la película de Matrix? Quizás eso sí se adopta un poquito más a nuestros tiempos, pero imaginarnos a Mashiach como un hombre con un caballo y una espada, tipo Simón Bolívar o tipo no sé quién, sería absurda esa idea. Tipo Pancho Villa. Tipo Pancho Villa, dicen los mexicanos. Nosotros decimos tipo Simón Bolívar. Es una idea absurda. Quizás hace unos años atrás sí, pero hoy en día el mundo ha cambiado aceleradamente. Y si a esto le agregamos que las escrituras no habla de Mashiach como un solo concepto. Mashiach en las escrituras es visto con distintos roles. Mashiach es visto como distintos roles. Por ejemplo, en uno de nuestros profetas, Mashiach se ve como un hombre que sufre y muere. De hecho, el Talmud llama a Mashiach con el nombre de el leproso de la casa de estudio. ¿Por qué razón? Porque dice entonces que él es el leproso de la casa de estudio porque está escrito ciertamente por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso lo llaman el leproso de la casa de estudio. Pero por un lado entonces vemos a Mashiach como un hombre que muere, por otras partes los profetas lo llaman como un hombre que vive para siempre. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Mashiach muere o Mashiach vive para siempre? Por un lado, nosotros tenemos la concepción de Mashiach como un rey. Pero también existe la concepción de Mashiach como un líder espiritual, como un gran sabio de Torah. Entonces hay distintos roles de Mashiach, distintas funciones de Mashiach. La Torah nos dice, profeta como yo entre tus hermanos, Hashem tu Elohim te levantará. En otras palabras, Mashiach es como Moshe. Mashiach es como Moshe. Moshe es una figura mesiánica, es un prototipo de Mashiach. Por lo tanto, si Moshe Rabbeinu es una figura de Mashiach,
Y en Moshe estuvieron presentes todas estas cualidades, todas estas midot, vinculadas una con las otras. Entonces Moshiach también será igual que Moshe. Nosotros tenemos que entender las escrituras y incluso los escritos sobre la vida de nuestro santo maestro con una mente hebrea. Por ejemplo, hay un texto importante en Colosenses. Dice que Yeshua es la imagen del Dios invisible. Cuando una persona que no tiene una mentalidad hebrea apropiada y lee que las escrituras dicen que Yeshua es la imagen del Dios invisible, entonces ¿qué dicen? Yeshua es Dios, mira, Él es Dios, aquí lo dice, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Él es Dios hecho hombre, Él es su imagen. ¿Por qué? Porque están interpretando la palabra hebrea imagen como figura, como forma. Pero desde una perspectiva hebrea, imagen no tiene nada que ver con figura o forma. Por ejemplo, cuando Hashem creó al hombre, dice la Torah que Hashem lo creó ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Si entonces interpretamos que Yeshua es la imagen del Dios invisible, y entonces dicen los teólogos occidentales, mira, ve, Yeshua es Dios, entonces nosotros también somos dioses, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa desde una perspectiva hebrea imagen y semejanza de Dios? Exactamente, eso es lo que significa. Que las cualidades de Hashem, sus midot, sus sefirot, están presentes en nuestras vidas. Uno de los principios de fe del judaísmo es que Dios no tiene forma física ni aspecto corporal. Este domingo recibimos una enseñanza interesante sobre eso. De cómo cuando Dios dice o cuando la Torah dice Dios vio, no es que Dios vio, sino que es un lenguaje para que nosotros podamos comprender algo. Pero no es que Dios tenga ojos para que Él vea. Él no realiza acciones humanas. O cuando dice Dios descansó, ¿acaso Dios se puede cansar para que necesite un descanso? No, es un lenguaje humano para que podamos entender algo que para nosotros es incomprensible. Por lo tanto, cuando la Torah nos dice el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que nos está queriendo decir es que las cualidades de Hashem es posible que el hombre pueda manifestarlas. Es decir, el hombre tiene la oportunidad de ser bueno, bondadoso como Hashem lo es. Pero muchos deciden no seguir ese camino. Pero tenemos el potencial de serlo. Está en nuestra neshama, está en nuestra alma. Lamentablemente muchos se desvían de ese camino. Nosotros podemos ser disciplinados, justos como Hashem lo es. Nosotros podemos tener cada una de estas sefirot, de estas midot en nuestras vidas.
Pero cuando un hombre alcanza todas estas sefirot, como lo hizo Moshe Rabbeinu y como lo hizo Yeshua, entonces se dice de ellos que son imagen del Dios invisible. Porque son hombres que realmente alcanzaron el propósito por el cual el hombre fue creado. Hashem nos creó con el propósito de que seamos imagen de Él. Moshe lo fue. Mashiach lo fue. Y cada uno de nosotros tenemos el potencial de serlo. Está solamente en nosotros. Si nosotros nos esforzamos en cambiar los rasgos negativos que nuestro Yetzer Hará constantemente nos quiere impulsar a hacer, y logramos dominar esos rasgos negativos y fortalecemos nuestros rasgos positivos que el Yetzer Hatov nos impulsa a hacer, entonces nosotros podemos también llegar a ser imagen del Dios invisible. El Señor Rabino Shaul, tenemos que llegar a la estatura de Mashiach, al varón perfecto. Tenemos que llegar a ese nivel, a esa estatura. Y esa es la enseñanza que la parashá de esta semana nos está trayendo a cada uno de nosotros. Es posible llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Mashiach. Es posible vivir una vida mostrando esas midot, esas cualidades de Hashem en nuestras vidas, dándola a conocer a los hombres. Es posible. Solamente se necesita la fuerza, la voluntad, el deseo de querer agradar a Hashem y entonces moldear esta sefirot en las vidas de cada uno de nosotros. Seamos como Moshe, seamos como Mashiach, seamos la imagen del Dios invisible en esta generación. Hashem está esperando por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese potencial. Hazá, vení hacer, esforcemos para que logremos mostrar eso en nuestra generación. Amén. Amén. Bueno, Shabbat Shalom. Bueno, Shabbat Shalom no, todavía no estamos Shabbat. Pero para los del video que quizás vayan a ver Para ellos sí por que allá, está- Shabbat Shalom les despedí. ¿Ok? Ahora vamos a parar el video y vamos a ver si tenemos un tiempo de preguntas o cómo estamos de tiempo. A ver. ¿Para el video? Sí.